Pero además de música en la antigüedad, tenemos música en la modernidad y ya en el siglo XIX nos encontramos con, por ejemplo, las visiones rítmicas de Miguel de Unamuno. Unamuno se reconocía como un importante filósofo, pero al mismo tiempo incursionó en la novela, escribió muchas novelas, como Niebla, por ejemplo, o La tía Tula, ¿no es cierto?, y otros tipos de novelas, y también en la poesía, ¿no? A pesar de esto, Unamuno entendía que sus dotes no eran musicales, ¿no? Él solía burlarse, por ejemplo, de los modernistas latinoamericanos como Rubén Darío, en quienes veía una literatura hueca y superficial, y decía que sus propios versos, los versos de Unamuno, ¿no es cierto?, eran angulosos y duros, esquinudos y rígidos, ¿no? Efectivamente hay versos que acarician el oído del lector y otros que lo perforan, ¿no? Y en este caso, por más que se trate de una música angulosa y dura, no deja de ser música y a martillazos también se escribe, ¿no? Es decir, que las visiones rítmicas de Miguel de Unamuno, ¿no?, buscaron generar un efecto sonoro, pero no precisamente blando o plácido al oído, sino más bien todo lo contrario, ¿no? También nos encontramos con, ya en el romanticismo latinoamericano, con la guitarra, un texto del argentino Esteban Echeverría, que intenta evocar, obviamente, el instrumento típico de la campaña criolla, de la pampa, ¿no?, que es la guitarra. En este caso, se escriben algunas coplas nacidas del alma, con acompañamiento rasguido de la guitarra criolla. Sabemos de la pasión que sentía Echeverría por todo aquello que fuese, digamos, autóctono, ¿no?, de la Pampa. En general, la estética nativista de Echeverría lo llevó a ambientarse siempre, digamos, en ese territorio. Pienso, por ejemplo, en La Cautiva, ¿no?, su famoso poema narrativo que nos presenta a una mujer que es secuestrada por los indios en La Pampa. En el caso de la guitarra, digamos, Echeverría sigue en esa tradición culta de nativismo, es decir, de acercamiento hacia lo autóctono de la Pampa Argentina. En Confesiones de un pianista, un texto publicado en 1872 por el mexicano Justo Sierra Méndez, ¿no?, se nos presenta a un músico, pianista por añadidura, que esconde detrás de sus notas el desprecio por una sociedad que le entiende superficial y pueril, ¿no? Y finalmente solo el amor, ¿no?, puede salvar al protagonista, a Antonio, de la total antipatía. Es decir, la visión que se presenta aquí de la música ya tiene más que ver con una imagen idealizada del músico como un paria o como un ser marginal, misántropo, ¿no es cierto?, que se refugia en el arte para encontrar allí la perfección y la altura, ¿no es cierto?, que la sociedad no prodiga. Es decir, que la imagen de Justo Sierra Méndez de alguna manera anticipa la Torre de Marfil que después van a desarrollar los modernistas en el cambio de siglo, ¿no? Ahora, si de música se trata, uno no puede dejar de destacar el poema narrativo de José Hernández, El gaucho Martín Fierro, publicado en 1872, y su continuación, La Vuelta, de Martín Fierro, publicado en 1879, ¿no? Cuando todo se ha perdido, tierra, familia y estancia, ¿no?, el gaucho padece en soledad el oprobio de un gobierno autoritario que lo termina reclutando forzadamente hacia la frontera, y el gaucho mantiene como última compañera la guitarra y una voz curtida por el sufrimiento, ¿no? Es decir, es una obra que desde la primera estrofa se presenta como un poema cantado, ¿no? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como al ave solitaria con el cantar se consuela, ¿no? Y de hecho la palabra canto y sus modulaciones, ¿no?, sus distintas variaciones morfológicas, van a ser obsesivamente, digamos, evocadas a lo largo y ancho del poema, ¿no? Es decir, un gaucho que se presenta ante todo como un gaucho payador, como un gaucho capaz de cantar sus desdichas acompañándose de la guitarra, ¿no?
Manuel Gutiérrez Nájera, el autor mexicano, publica en 1883 El músico de la murga, ¿no? Se trata de una representación de los músicos callejeros, ¿no? Que van con sus instrumentos a cuestas para arrancar sentimientos de compasión a los transeúntes. Los músicos callejeros son espíritus simples, ¿no? Son como niños extraviados en la noche de los hombres. Y la mirada de Gutiérrez Nájera hacia este tipo de arte popular es una mirada tierna, es una mirada comprensiva, ¿no? Es decir, aquí ya no aparece el músico erudito de Justo Sierra Méndez. Este es otro tipo de músico, es un músico empírico, pero cuya relación con el arte no es menos auténtica que la del otro tipo de músico, ¿no? Y ya en el siglo XX nos topamos con la literatura de Kafka, del autor checo Franz Kafka, que tiene un cuento muy enigmático, como todos sus cuentos por otro lado, que se trata de Josefina la cantora, ¿no? Se trata de una cantante cuya voz, cuya garganta destila una música celestial. Sin embargo, su voz no pasa de ser un chillido que enamora a las ratas, ¿no? La pregunta que nos plantea el texto es, ¿este será su auténtico talento o estaremos ante la adoración fanática de las masas, ¿no? Y por otro lado, uno no puede dejar de leer este texto de Kafka, enigmático, como una especie de contracara del flautista de Hamelin, ¿no? El flautista de Hamelin era aquel que, digamos, se ganaba el favor de las ratas y de los niños con su flauta, y aquí Josefina es vista como un gran triunfo, ¿no es cierto?, como una figura exitosa en la sociedad, pero su canto es comparado con el canto de las ratas, ¿no es cierto? Es como si fuese la perfecta inversión del cuento de hadas de los hermanos Grimm. También encontramos la obra de José Ortega de Munilla, Música del porvenir, de 1884, ¿no? Pues se ha dicho que la música une a la gente, pero esto no es necesariamente así, ¿no? En este texto una casta promesa mantiene a raya el hipotético romance de Cristóforo y Gallardía, son los dos protagonistas, ¿no? Y pasan 20 años y vuelven a encontrarse. La pregunta es si quedará alguna melodía en la guantera del violín, ya que la música había sido el nexo, digamos, la promesa mantenida entre Cristóforo y Gallardía, ¿no? En este caso la música es utilizada como una especie de medio o herramienta para subrayar el amor entre los dos protagonistas, ¿no? También a finales del siglo XIX nos encontramos con Música sentimental, una obra del argentino Eugenio Cambaceres, un autor que se caracterizó por escribir novelones naturalistas como Sin rumbo o En la sangre, donde trasluce Cambaceres su xenofobia, ¿no es cierto?, y su rechazo a la inmigración italiana que en esos años estaba llegando masivamente a la Argentina. En música sentimental, la loca bohemia de las noches parisinas, ¿no?, cala hondo en el espíritu de Pablo, que es esta especie de rastacuero argentino que llega a París, y la música sentimental es el canto de sirena que embriaga y atrae a la perdición. Es decir, como todo en Cambaceres, aparece esta mirada moralista, ¿no es cierto?, que presenta la bohemia parisina como una fuente de perdición, ¿no? Es decir, que para Cambaceres la literatura es, ante todo, digamos, una forma de bajar línea moral, ¿no es cierto?, y de establecer un mensaje, digamos, de cara a la sociedad que él veía en estado de putrefacción, ¿no? También en el siglo XIX nos encontramos con la obra de Lafcadio Hearn, ¿no?, que escribe El espíritu de la gran campana, una especie de fábula oriental, ¿no?, en 1888. Se trata de, digamos, una historia que nos muestra el tañido de una gran campana, ¿no?, de Tachungs. Dice, hay un sacrificio nacido del amor filial y en cada nuevo repique se oye el llanto de Con-Gai, ¿no? O sea, es una historia interesante, una fábula de motivos orientales y chinescos, ¿no es cierto?, que nos presenta detrás del tañido de una campana un sacrificio de amor, ¿no? Y por último, en este siglo XIX, nos encontramos con una novela, no la más famosa de su autor, pero sí una novela corta muy bien escrita, por Leopoldo Alas Clarín,
Sabemos que la gran novela de Clarín es La Regenta, una voluminosa novela, ¿no?, de más de 1000 páginas. Pero en el caso de su único hijo, ¿no?, se trata de una historia muy modesta. Nos presenta un personaje llamado Bonifacio Reyes, que es un fanático de la ópera y de la música, un melómano frustrado. Llega una modesta compañía de ópera a un pequeño pueblo y el mundo de Bonifacio Reyes entra en crisis, digamos, ¿no? Él, digamos, está casado en una relación bastante dominante, ¿no?, con su esposa, donde él es el dominado, digamos, y al llegar a esta compañía de ópera, él deja volar, digamos, sus sueños, ¿no?, y cumple su fantasía de tener un hijo, ¿no? A veces el arte es el revulsivo que nos arranca del estupor, ¿no? Y bastó la visita de una modesta compañía de ópera a este pueblo para que la vida del protagonista se alterara por completo, ¿no? Bien, y también dentro de este siglo XIX nos encontramos con el piano, ¿no?, un texto breve de Michel Lenormand. Se trata de un piano que se va cargado de recuerdos y emociones, un piano que contiene una historia de amor y cuya fuga, ¿no es cierto?, se interpreta una fuga en este piano, como la fuga musical, va escapando con sus melodías hacia adelante. Lo interesante de este texto de Lenormand es que utiliza la forma de la fuga, que es una forma musical, basada en una melodía inicial solitaria que va escapando, ¿no?, y es perseguida por la segunda melodía que entra haciendo lo mismo. Y en este caso Lenormand toma esa forma musical y la utiliza como esqueleto para darle estructura a este pequeño cuento, que en definitiva es un cuento de rememoración, de recuerdo, digamos, ¿no? Y ahora sí, por último, en el siglo XIX nos encontramos con Música Sentimental, un texto de Manuel González Celedón, ¿no es cierto? Es un cuento breve, modesto. El maestro Cardona invita al maestro Pilar Jiménez a probar un nuevo armonio a su casa. El maestro Pilar Jiménez ingresa, las horas vuelan, los músicos se olvidan de sus propias existencias y cuando se quiere dar cuenta, ¿no es cierto?, el maestro Pilar Jiménez está llegando tarde más de 3 horas a un ensayo al que él se dirigía, ¿no? Es decir, nada saca tanto del mundo, nada nos saca tanto de este mundo como la ejecución gozosa de un instrumento musical. Cualquiera que sea músico sabe perfectamente bien lo que significa dejarse llevar durante horas intentando sacar una melodía, intentando perseguir una obra que nos cuesta y en definitiva, digamos, ese éxtasis en el que entra el músico no se compara a ninguna otra cosa, ¿no? Y Manuel González Celedón supo plasmar esa sensación en este texto breve.